¿Cuántas veces te ha pasado que llegas a una empresa, por ejemplo, como cuando entras al McDonald's? ¿Vale? Yo creo que todo el mundo alguna vez ha ido al McDonald's. Y cuando entras por ahí para adentro dices tú, ¿cómo es posible que esta empresa, con tantos trabajadores, en tantos sitios diferentes, y tú ves y ves a los trabajadores y están todos como perfectamente organizados, cada uno en su puesto, no ves a ninguno en medio del servicio con el móvil en la mano, no lo ves escaqueándose, todas las hamburguesas salen exactamente igual, vas hoy, vas mañana, vas dentro de 6 meses, te la comes aquí, te la comes en Madrid, te la comes en China y sabe exactamente igual. Y sin embargo, y tú no ves por ahí, en ningún momento ves al dueño ni al jefe por ahí. Y tú dices, ¿cómo es posible que esta gente en tantos lugares, en tantos sitios diferentes, y sea como una máquina engranada, tan perfectamente organizada, que sin embargo tú, en tu negocio, hoy, haces las cosas de una manera, si estás tú. Si mañana no estás, se hacen las cosas totalmente diferentes y no igual. Contratas a algún empleado y a la semana ya te está llegando tarde, ya lo ves en medio del servicio escaqueándose con el móvil, el otro que sí se va al baño a scrollear con el móvil, y tú dices, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Yo te lo digo, durante años, mira, yo empecé con los restaurantes y para mí fue una obsesión porque sufrí tanto esa parte de decir, ¿por qué coño no salen las cosas nunca igual? ¿Por qué soy yo el que tengo que estar encima 24/7 pensando que el problema era que al igual tenía que estar más tiempo dentro del restaurante, que al igual mis empleados no eran lo suficientemente buenos? Yo decía, pero ¿cómo es que esta gente seguro que tienen, ¿sabes?, suerte de encontrar ese personal y yo no? Que si la situación, que si el lugar donde monté el negocio, y no. Y te digo, mira, yo me obsesioné durante años y yo, por ejemplo, el tema de McDonald's, por aquí tengo manuales, procedimientos, la cultura de la empresa. He estudiado durante años a esta empresa porque, te gusta o no, son los números uno en tener empresas ordenadas, en empresas que siguen creciendo, son los números uno, y tú no ves por ahí nunca al dueño ni al jefe trabajando. Y para mí eso fue que siempre me preguntaba, ¿cómo coño lo hacen esta gente? ¿Cómo coño lo hacen? Y te digo, estuve años investigando, probando cosas, probando que si, intentando motivar al equipo, intentando aumentar la productividad, intentando aumentar la venta. Y sí, hubieron pequeñas cositas que funcionaron, pero al final, hasta que no llegué al punto clave, y es lo que te quiero explicar en este vídeo ahora, por aquí tengo un par de apuntes en la pizarra que ahora te mostraré, hay una sola cosa, la más importante, que es lo que lo cambia todo. Es lo que hace que todo lo demás tenga sentido. Es lo que hace que tú puedas luego crear esa empresa que a ti te permita ser el vehículo que financie tu proyecto de vida y no te tenga esclavizado 24/7 como te tiene ahora mismo y como me estuvo a mí durante 4 años y metido con ese restaurante. Te digo, cuando empecé a entender esto, cuando empecé a construir esto que te voy a explicar aquí ahora, a darle forma, todo lo demás empezó a cobrar sentido, todo lo demás se empezó a alinear. Y te lo digo, en 3 años pasé de estar ahí estancado a tener una cadena de restaurantes con más de 40 empleados y yo 100% fuera de la operativa. ¿Cómo hice eso? Lo encontré, o sea, esto es algo que lo hace todo empresario que ha logrado tener, digamos, salir de la esclavitud del negocio, donde todo, o sea, lo ha hecho todo empresario que su negocio no depende de él. Y es algo que no se ve, es algo que no se ve. Mira, tengo por aquí un esquema hecho, ¿vale? Vamos por partes. Pero nosotros, cuando vamos a un negocio de eso, que era lo que yo me pasaba, yo iba un montón de veces a McDonald's, muchas veces no iba ni a comprar, pero yo estaba observando, yo decía, joder, ¿cómo funciona esta gente? Parece un reloj suizo todo, de la precisión que tenían. ¿Qué pasa? Que yo cuando iba al McDonald's, yo me fijaba, esto de aquí es un iceberg, ¿vale?
Ni iceberg, esta es la punta que se ve, que está fuera del agua. Y todo lo que está aquí es lo que no se ve, que es lo que está debajo del agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros nos fijamos simplemente en lo que se ve. Yo veía ventas, cómo vende esta gente, veía un equipo que responde, veía un equipo comprometido. ¿Qué pasa? Que yo no veía lo que estaba oculto, lo que no se ve. Y es lo que da sentido a todo, es lo que da sentido a tener un negocio que realmente funcione sin que tú tengas que estar ahí 24/7. Y dentro de eso, dentro de lo que no se ve, ¿vale? Hay una cosa que es la más importante de todas. Eso es lo que le da sentido a todo. Y es el propósito. El propósito y la visión. ¿Vale? Eso es lo que le da sentido a todo. Esta gente, cuando montaron estas empresas, igual que los grandes empresarios, hay un empresario que, bueno, ya murió, pero cuando empezó en su momento fue el empresario más rico del mundo, Andrew Carnegie se llama, ese hombre fue como el magnate del acero de cuando empezó toda la industria americana a principios del siglo XX. Ese hombre tenía un solo propósito, o sea, toda su vida giró en torno a una sola idea, y era hacer el acero más fuerte y más barato que nadie. Esa era su idea. Todo lo demás, todas sus acciones, toda su empresa, todos sus pensamientos, toda su visión, todos sus empleados, todos sus departamentos se organizaron durante años hacia esa única idea. Eso fue lo que le dio claridad, lo que le dio dirección, lo que le dio claridad y lo que le permitió crear una mega empresa que fue la que dominó durante años toda la industria americana del acero. Eso lo han hecho los grandes empresarios. Thomas Alva Edison, el que inventó la bombilla, también tenía una sola idea, que era cómo hacer luz sin llama. Es decir, cómo crear luz sin llama. Esa idea le obsesionó tanto que creó todo un armamento, todo un ejército de soldados, de trabajadores, un imperio alrededor de esa única idea, de darle forma a una idea. Pues lo mismo ha hecho esta gente de McDonald's. Lo mismo tú tienes que hacer, llevado a tu plano, igual que yo hice en su día, llevado al mío, igual que el que yo tengo ahora con todos estos vídeos, con todo este proyecto que tengo en redes sociales, que es crear empresarios libres, bajo principios y valores de excelencia. Ese es mi único propósito, esa es mi visión, mi propósito. Por lo tanto, tú en tu negocio tienes que definir, es la base de todo, porque de ahí es donde tú vas a crear luego una cultura poderosa, es donde vas a crear un equipo comprometido. Es como decir, ok, yo tengo un barco, pero si yo no tengo una visión, no tengo un propósito, ¿tú crees que la gente, cómo le digo yo a la gente que se suba conmigo a un barco que no tiene ni rumbo, ni tiene una misión clara? Entonces, ¿qué vas a hacer? A base de simplemente de pagar nómina, de pagar sueldos, ¿tú crees que la gente se va a comprometer? Te puedo asegurar que no. El compromiso no solo se construye con dinero, eso es un complemento. Lo más importante que tú tienes que tener para que tú convenzas a un equipo, a un ejército de soldados que se suban contigo, es decirle, vamos hacia allá y tenemos esta misión. Esa es la clave. Eso es lo que McDonald's tiene, una fuerte cultura. Esto lo tiene McDonald's, Starbucks también tiene otra cultura súper poderosa, por eso el equipo tiene tanto compromiso dentro de la empresa. Por lo tanto, este es lo más importante, que es lo que yo quiero que tú en este vídeo te lleves con esa idea clara. Definir tu propósito. Y tu visión. ¿Hacia dónde te diriges con tu empresa? ¿Cómo quieres ver toda tu empresa dentro de 5, 10, 15 años? Porque te puedo asegurar que sin eso, si tú no tienes
digamos, sin esa brújula, al final, no puedes organizar tu negocio hasta que se organiza tu dirección. No puedes, porque si tú no tienes esa brújula en el horizonte al final, ni tu empresa ni tú tienen claridad. Ni tu empresa ni tú. Y tú como líder, como capitán de ese barco que va con los tripulantes a bordo, tú tienes que saber liderar a tu empresa y para eso tienes que tú tener una visión bien clara, hacia dónde vas a llevar tu barco. Porque si no, al final lo que te decía, si no vas a estar haciendo 20.000 cosas diferentes, vas a estar corriendo como un pollo sin cabeza, por eso tienes el caos, por eso no tienes claridad, por eso cada elección que haces parece urgente, cada distracción parece importante, tu equipo está disperso, tu equipo no tiene dirección, tu equipo no tiene compromiso, tu empresa literalmente es como un campo de batalla, unos para acá, otros para allá, tú eres el único que sabes a lo que estás jugando, el resto están corriendo para aquí y para allá, sin especializarse en nada, sin saber hacia dónde van, sin saber si van ganando, sin saber cuáles son las reglas que hay en tu empresa. Tú por eso tienes un negocio que depende 100% de ti. Por eso todo pasa por ti. Tienes muchísimas decisiones que tomar todos los días, pero ningún resultado. Ningún resultado. Y este es el caos que hay de una empresa no entrenada. Porque esto se entrena. Esto que está aquí se entrena. La empresa hay que entrenarla. Esa es la clave de todo. Esto fue cuando yo entendí esto, ¿vale? Es cuando todo lo demás empezó a tener sentido. Ya cada acción que hacías, cuando tú tienes ese propósito en mente, todo lo demás se va ordenando. De verdad, cada movimiento que tú haces, cada decisión que tomas, tiene sentido. Entonces, hago esto por aquí para que se vea. Tú como empresario, es el trabajo más importante. El trabajo más importante que tú tienes ahora como empresario es empezar a pensar en tu dirección y en tu misión. ¿Por qué? Porque es lo que te decía antes, eso es lo que le da significado a todo tu esfuerzo, a todas tus acciones, a todas tus decisiones y es lo que empieza a crear compromiso dentro de tu equipo. Tu equipo cuando tú le dices, ok, en base a la cultura, en base a esa misión que tú tienes, dentro de ahí tú vas a empezar a construir, a definir todos los principios, los valores, las reglas que hay en tu empresa. Oye, ¿cuál es la manera en la que nos comunicamos aquí dentro? ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Cómo se atiende al cliente? ¿En base a qué? En base a una dirección, en base a un objetivo que tú tienes. Cada hábito, cada pensamiento, cada empleado debe obedecer a un único objetivo, como si fueran soldados bajo mando. Eso es lo que te da cuando tú tienes esa claridad, cuando tú tienes esa dirección tan poderosa. Eso te va a permitir sostenerte en momentos de presión, en momentos de que hayan desafíos, en momentos en los que las cosas al igual no salen como tú quieres, pero no hay nada más poderoso que un hombre que tiene propósito, tiene dirección. Eso no hay quien lo tumbe. Eso no hay quien lo tumbe. El empresario con propósito encuentra significado con el movimiento. Ahora, sin propósito vas a estar corriendo un círculo como un pollo sin cabeza y vas a acabar en esa situación en la que estás ahora. Por lo tanto, el poder no viene de hacer mucho, sino de hacer solo lo que sirve a un único propósito. Eso es. Cuando tú al final, tú tienes una mente organizada, por eso hablo yo dentro de mi programa, que por cierto, te voy a dejar por aquí la información, tienes también mi contacto de WhatsApp, para que si quieres cualquier tipo de información del programa que trabajamos precisamente esto, lo que trabajamos en profundidad, me contactas, me escribes, me explicas tu situación y vemos de qué manera puedes implementar todo lo que hemos en el programa en tu negocio. También tienes por aquí, te voy a dejar un acceso, ¿vale?, a un enlace
de una comunidad de empresarios que estamos trabajando precisamente esto. Estamos trabajando en construir empresas que te permitan libertad, tener libertad, que te dejen de, o sea, empresas que al final te lleven hacia construir, darle forma a tu propósito de vida, a tu proyecto de vida. Por lo tanto, tienes un enlace por aquí, ¿vale? Accedes ahí, un enlace, una comunidad gratuita, y dentro de ahí también tienes recursos, herramientas que comparto todas las semanas que te sirven para darle orden, para crear equipos comprometidos. Bueno, tienes un montón de herramientas ahí. Por lo tanto, lo que te decía, dentro de mi programa vemos esto precisamente. El rol de operario, que es con el que llevas operando toda tu vida, que no tiene propósito, que vive reaccionando, que vive apagando fuego, tiene una mentalidad de no tiene dirección. Por eso al final estás para aquí y para allá tomando 20.000 decisiones, porque no tienes un criterio, no tienes dirección, no tienes claridad, no tienes orden. Ese es el rol operativo, ese es el que se cree que los empleados no están comprometidos, es el que se cree que es que si la situación está jodida, es el que se cree que es que no está vendiendo lo suficiente, es el que se cree que cuando ponga un encargado te va a solucionar, te va a liberar. Error. Por lo tanto, lo que trabajamos es en construir el rol empresario. El rol empresario pasa por esto, por empezar a definir, oye, cuál es tu visión, cuál es tu propósito, porque en base a eso empezamos a diseñar tu negocio, hacia dónde quieres llevarlo. Una mente organizada, una mente que tiene un solo objetivo en mente. Listo. Cuando tú tienes un propósito, ahora, dentro de tu negocio, todas las decisiones vienen, hay una herramienta que se llama matriz de decisiones. ¿De dónde vienen esas decisiones? Esas decisiones son simples. Esto me acerca o me aleja a ese único objetivo. Cuando tú implementas esa matriz de decisiones dentro de tu negocio, te ayuda a ti a tener muchísima más claridad, saber exactamente separar la paja del grano, tener libertad, tener paz mental para tomar la decisión que más te acerque hacia ese objetivo. Y todo eso pasa por tú también. Es lo que decíamos aquí. Cuando trabajamos en crear al rol empresario, desde ese propósito, cada hábito, cada pensamiento hace que vaya alineado, obedece a un único objetivo, como si fuera un soldado que obedece órdenes sin excusas, sin debate. Toda tu energía se canaliza a través de esa dirección. Eso es lo que marca la diferencia, porque es ahí donde aparece la dirección, es ahí donde aparece el orden, donde aparece la dirección, donde aparece la claridad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una vez que tú has diseñado, que tú has construido, has dado forma a ese propósito, a esa visión, al final, eso requiere estructura. Eso requiere estructura. Date cuenta que tu empresa tiene que ser ese vehículo que te lleve hacia ese propósito. Tú tienes que venderle tu sueño a tus empleados, porque ellos son los responsables de que te lleven, de que tú cumplas tu sueño. Pero para eso tengo que construir un barco, un gran barco. Eso requiere estructura, porque al final el deseo, si no tiene diseño, se convierte en caos, acaba en frustración. Por eso muchas personas al final, cuando no completan este paso, conozco gente también que tiene propósitos, pero luego no completa el plan de acción. El plan de acción es empezar a estructurar tu empresa, empezar a ordenarla. Y se empieza a ordenar aquí en lo que no se ve. Esto es lo que trabajamos dentro del programa. O sea, una vez tú tienes el propósito, que eso se trabaja dentro de lo que son del pilar número 1, que son las estructuras. No me voy a meter de lleno aquí porque si no el vídeo se nos haría muy largo, pero la estructura es cuando tú empiezas a diseñar las áreas de responsabilidad de tu empresa. Oye, ¿cómo sectorizas? ¿Cómo mapeas tu empresa? Una vez tú tengas diseñadas esas áreas, empiezas a crear cada área, empiezas a darle forma. Y dentro de esa área de responsabilidad empezamos a darle sentido, empezamos a nombrar, oye, qué resultado se necesita en esa área para que nos lleve hacia ese objetivo, hacia ese único objetivo que queremos.
¿Cuáles son los estándares que tú quieres en cómo se hacen las cosas? La cultura, los valores. Son lo que tú ves cuando lo que yo veía en McDonald's. Ahora sí, todo esto tiene sentido. Todos los manuales, todos los procesos. Siempre hacer las cosas de la misma manera, respetando unos protocolos, respetando unos estándares. De tal manera que llegue quien llegue, las cosas siempre se siguen haciendo igual. Eso es lo que te va a permitir que tú no dependas de las personas, sino dependes de los sistemas. Tu empresa va a ser lo fuerte que lo fuerte que sean tus procesos y tus sistemas. No de si tu empleado está motivado, está inspirado. No, eso es lo que te pasa ahora, eso es lo que me pasaba a mí antes. Por eso no salía de ese bucle, porque no hay nada peor, de verdad, que dejar los resultados en manos de la intención de las personas. Error. Un día está así, otro día está acá. ¿Por qué? Porque depende de las emociones. Y los resultados no se consiguen con motivación. Los resultados se consiguen con consistencia. Eso es lo que tienen empresas grandes como McDonald's. Eso es lo que yo empecé a construir poco a poco, para darle consistencia a los resultados. Porque los resultados se consiguen con procesos y sistemas, no con personas. Por tanto, el rol de empresario se enfoca en proteger procesos y sistemas. Cuando tú diseñas el pilar número 1, que es el área de responsabilidades, digamos, creas los estándares, los protocolos, los sistemas, la cultura, cómo se hacen las cosas, cómo se atiende al cliente, cómo se crea el producto, los estándares que tú tienes. El pilar número 2 es el equipo. Aquí trabajamos con responsables, aquí se crean los responsables, lo que llamamos de crear el rol. El rol es cuando tú creas a esa área que previamente hemos creado. En el pilar número 1 le asignamos un responsable. Ese responsable se va a hacer cargo de todo lo que ocurre ahí y tiene todo el manual de instrucciones, perfecto, detalladito, de cómo tiene que hacer las cosas, con qué estándares, el para qué tiene que hacerlo, qué exactamente tiene que hacer y el resultado esperado. Y aparte, también, él sabe cómo se le está midiendo el trabajo. Él sabe si se está acercando o no, está haciendo las cosas de acorde para que se dé ese resultado. Ese es el pilar número 2. Y luego el pilar número 3 son mecanismos de control. Estos mecanismos de control no es información, como mucha gente cree ahora que con el tema de la inteligencia artificial se dedican a meter aplicaciones, se dedican a meter software de IA, y está bien que tú tengas, eso ayuda, pero eso no te va a dar control, eso te va a dar información, y la información sin estructura es un caos. Si tú no tienes esto, toda la información que tú tengas ahí es un caos, está desordenada, no tiene dirección, no tiene sentido. Por lo tanto, el control es implementar los puntos, los KPI, los indicadores simples, básicos que tu negocio necesita. Ahora, tú no necesitas, como McDonald's, que tienen indicadores hasta para ir al baño a mear. No, tú necesitas en aquellos puntos críticos, ¿vale? En esas áreas más importantes. Yo, por ejemplo, cuando empecé a delegar mi restaurante, ¿en qué me enfoqué yo? Oye, para mí, un área crítica, la atención al cliente, la apertura y el cierre del local, la limpieza, la producción en cocina y los tiempos. Yo me enfoqué en eso. Ahí empecé a meter, evidentemente, las finanzas, por supuesto. Ahí empecé a meter mecanismos de control. Esto es una cosa que vemos dentro del programa de autoempleado empresario, así se llama el programa. Y estos mecanismos de control lo que te van a dar es visibilidad, que es lo que tú necesitas. ¿Tú te crees que el dueño de McDonald's o el gerente que necesita estar presente en todos y cada uno de los restaurantes para que funcione a la perfección? No, el tío que tiene visibilidad. La visibilidad no se le da la presencia. La visibilidad se le dan los datos exactos en el momento exacto para tomar las decisiones correctas, las decisiones importantes. Por eso son los números 1. Listo. Cuando yo empecé a aplicar esto, fue lo que a mí me permitió empezar a crecer, a tomar decisiones inteligentes. Tenía claridad mental, paz, tranquilidad, calma. Y desde ese estado yo puedo tomar buenas decisiones con los datos correctos. Esto es lo que te da estos 3 pilares.
Bueno, pues capitán, simple. Espero que este vídeo te haya servido, que te haya dado un poco más de claridad para que entiendas cuál es lo principal que tú como dueño tienes que empezar a crear. Porque eso es lo que le va a dar sentido a todo. Y es crear el propósito. Pensar, tienes que dedicar tiempo a pensar en tu propósito, en tu visión, hacia dónde vas. Porque en base a eso, tú vas a construir ahora toda la estructura de tu empresa. Evidentemente luego hay que entrenar, hay que llevarlo a cabo, hay que ejecutarlo. Y si estás en ese punto, tienes propósito, tienes visión, o lo tienes más o menos claro, pero no sabes cómo aplicar todo esto, bueno, pues me escribes aquí, tienes mi número de WhatsApp y vemos de qué manera podemos aplicar esto dentro de tu negocio. Si te gustó el vídeo, dale un like, así me ayudas a llevar este mensaje, este vídeo a que llegue a más gente, de verdad, este es mi propósito. Crear empresarios libres bajo principios y valores de excelencia. No te olvides de suscribirte aquí, la campanita por ahí, activa la campanita porque estoy subiendo todas las semanas 3 vídeos de mucho valor. Hoy te estoy hablando de algo básico, principal, que está arriba digamos que en la cabeza o en la base de la pirámide, que es el propósito. Y luego también tengo más vídeos que, digamos, nos vamos introduciendo en cada pilar, digamos, a medida que vamos subiendo el escalón dentro de esa pirámide, ¿vale? Por lo tanto, nada, lo dicho, Titán, recuerda que tienes enlaces, no te olvides de entrar en esa comunidad para que te rodees de más gente, de más empresarios que están haciendo este cambio, están empezando a crear empresas que le están dando libertad, le están dando calidad de vida, le están dando tiempo, que es lo que tú quieres, ¿de acuerdo? Aquí tienes el enlace también, así que nada, Titán, nos vemos en el siguiente vídeo.